definitivo a la prisión más antigua del país, el antiguo penal García Moreno. Eso inspirada en los años del panóptico, incluso le llamaban, ¿no? Siglo XVIII, imagínese usted. Se levantó eso hace 140 años. Siglo XIX, así es. Ajá. El traslado de los primeros 351 reos se hizo en febrero, a escasos días que los quiteños eligieran al nuevo regidor de la ciudad. Esto es histórico, pero en fin, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Primero con nuestras cárceles, doctor. Bienvenido, muy buenos días. Muchas doctor. gracias, Gonzalo, y un saludo para todos los oyentes. Siempre un honor estar acá. A ver, vamos a ver. Primero, vamos un poco a la génesis del problema y a cómo se ha ido estructurando nuestro sistema carcelario. Como usted bien recuerda, en el siglo XIX, exactamente en el gobierno de García Moreno, se asumen los criterios que en su momento los formulara Jeremy Bentham, específicamente en cuanto del panoptismo. Cuando hablamos del panoptismo, que viene de la palabra óptico, mirar, panóptico, mirar completamente, lo que nos están diciendo es, vamos a construir una cárcel en la que todos los presos se sientan vigilados, en la que uno solo pueda vigilar a cientos, que tenga una visión panóptica, ¿verdad? Panorámica. Y por eso se llama panóptica. Y por eso se hablaba del panóptico. Estas ideas que en su momento fueran aplicadas en Inglaterra, las asume un gobierno evidentemente autoritario como el de García Moreno, que también se preocupó mucho por el sistema carcelario. Es decir, cuando hablamos del sistema penal y del sistema carcelario, no podemos entenderlo abstraído del resto de la estructura sociopolítica. Cuando tenemos gobiernos autoritarios, evidentemente hay una preocupación especial por las cárceles. Pero no es una preocupación por el bienestar de los encarcelados, sino por construir más cárceles y seguirlas llenando. Porque si hay algo que también nos ha demostrado la historia, es que no importa cuántas cárceles construyamos. No importa cuántas cárceles construyamos. Las que construyamos las vamos a llenar. Y eso estamos viendo acá en el Ecuador. Yo ya hace 2 años advertí ¿Por qué estas previsiones fatalistas? Vamos a tener más y más delincuentes. No, es que no son previsiones, es una lectura ya con datos. Es decir, entre el 2008 y ahora hemos triplicado el número de presos. ¿Para 10 años tiene usted en su conocimiento? No. Hablemos del crecimiento de los últimos 7 nomás. O sea, hablemos sobre hechos ya dados. En 2008 teníamos más o menos 9,000 y pico presos. Ahora tenemos más o menos 27,000 y pico presos y creo que un poquito más. Entonces hemos multiplicado el número de presos por 3. Eso no es una previsión, eso es un dato ya contrastado, que inclusive el día viernes se lo planteé de frente al señor defensor público que estaba acá y le dije, pues no me deje mentir si no es así. Y él sabe perfectamente que es así. Entonces, si triplicamos el número de presos, tenemos que hacernos algunas preguntas. La primera, ¿por qué hemos triplicado el número de presos? ¿Será que la justicia es más eficiente o será que la justicia tiene una orientación claramente punitivista, que ha habido un relajamiento de las garantías procesales y que los jueces tienen además la consigna de condenar con estándares probatorios, por ejemplo, bastante deleznables? Y yo creo ¿Por qué se produjo el amotinamiento que usted conozca, doctor? Son varias causas. Lo que pasa es que en la cárcel se convierte en una especie de microsociedades, donde usted tiene estratos, donde usted tiene roles, donde usted tiene organizaciones internas. Es casi un país, exactamente. Y además, o más bien, mucho peor, varios países dentro de un solo confinamiento y varios países en conflicto. Si es que lo queremos entrar el así. escenario. Entonces, claro, los casos de violencia, los casos de ataques armados, imagínense ustedes, no les permiten, por ejemplo, tener libros porque consideran que con las hojas van a quemar la cárcel. No les permiten tener cosas como un CD porque consideran que rompen el CD y con eso se hacen un cuchillo. Es decir, hay una visión claramente punitivista, ¿no? Es decir, piense usted, como preso, ¿qué hace usted confinado si no tiene absolutamente nada que hacer? ¿Verdad? Y si hay algo además que nos ha demostrado la experiencia criminológica, es que la cárcel no rehabilita. O
O sea, de todas las ideologías de todas las funciones que en el ideario social, sociopolítico se le asignan a la cárcel, reeducación, resocialización, reintegración, etcétera, la única que se cumple es una, reincidencia. El 75% de los que están en la cárcel en los 10 próximos años vuelve. Y eso no aquí y en todas partes. ¿Por qué? Porque el fenómeno carcelario, de entrada, a la larga, mejor dicho, lo que hace es enraizar esa subcultura delincuencial. Es decir, usted pone a un grupo de tipos que delinquió a hacer nada y los pone juntos, a hablar 24 horas sobre qué hacer cuando regresen. ¿Verdad? Para ellos, y esto resulta así, si usted habla con los presos, y le digo porque yo soy profesor de criminología también, y de hecho he estudiado bastante el tema criminológico, y esto que estoy diciendo no es además nada nuevo. Si usted se pone a conversar con ellos, le comentan el día que cayeron presos más o menos como un accidente laboral. Es decir, claro, me fue mal ese día, ha estado el policía por ahí, con un adicional, que el 75% de los casos que se judicializan en el Ecuador son pequeños delitos contra la propiedad y pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Por eso caen. Es decir, delitos de miseria, delitos de marginalidad. Y es por eso que si usted va a la cárcel, la de la Tacunga, la de Manabí, la que usted quiera, va a ver que de los que están ahí, el 99.9% pertenece a un solo sector socioeconómico, el más subalterno. Entonces, ahí de entrada tenemos que ponernos a pensar qué es lo que está persiguiendo nuestro sistema penal. ¿Está persiguiendo el delito o está persiguiendo la pobreza? ¿Verdad? Sí. Entonces, pero no solamente que metemos presos a los más pobres. Si usted se pone a pensar, los que están adentro no están tanto por lo que hicieron, sino que lo hicieron mal. Porque si lo hubieran hecho bien, no estarían presos. Entonces, no solo metemos presos a los más pobres, sino a los menos aptos también. ¿Verdad? A aquellos que hacen acciones tan burdas que hasta un policía mal entrenado se da cuenta. ¿Verdad? Entonces, esos son los que tenemos en el sistema carcelario. Ahora, ponga usted, en otras palabras, estamos metiendo presos a quienes, a un grupo de marginales que transgredió la ley, a los cuales les ponemos a hacer absolutamente nada, porque no hacen nada, a los cuales además en situaciones de conflicto territorial, con un adicional, con un problema de drogadicción dentro de las cárceles, y no hablo solo de las cárceles del Ecuador, en general en todas las cárceles, imposible de controlar, ¿verdad? Y cuando los controlan es mucho peor, porque el síndrome de abstinencia genera relaciones de mayor conflicto todavía. Bueno, con todo eso, pues imagínense ustedes cómo funcionan estas microsociedades. Apuntarle a incrementar eso, a incrementar las cárceles, y con eso comernos al cuento, porque es un cuento, de que se nos da mayor seguridad ciudadana. Eso es una mentira. Eso es algo que la derecha más reaccionaria lo venía repitiendo en los 80s y 90s, y que ahora el socialismo siglo XXI ha hecho realidad todos esos sueños húmedos de la derecha en estos periodos, ¿no? Y en nuestros países. Vea usted cómo se ha incrementado también exponencialmente el número de presos en Venezuela. Ojo, Ecuador no es el único caso. Entonces, hay una apuesta punitivista que evidentemente no mejora ni a la sociedad como sociedad, ni a las personas que están adentro como tales. O sea, no es coincidencia. Menos niveles de inseguridad. En algunos, mientras en países como Noruega, Suecia, inclusive Alemania, están cerrando cárceles porque ya no tienen usuarios, acá seguimos construyendo y las seguimos llenando. Entonces yo creo que en esto también estamos en contravía de la historia. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo podríamos hacer una descripción del momento carcelario que vive América Latina especialmente, o que viven los modelos políticos, los modelos económicos, no solamente de nuestra región, sino de todo el mundo? ¿Hay incidencia entre lo uno y lo otro? Le preguntamos al señor decano de jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Farid Simón. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Ramiro, que escucho que está ahí. Yo creo es el doctor Ramiro García. Claro, doctor García, ¿cómo le va, Ramiro? ¿Cómo estás? Farid, ¿cómo andas? Aquí hay varias cosas que uno podría mirar y podría examinar. La primera es que efectivamente ciertas condiciones materiales previas han mejorado en términos de hacinamiento y demás. Sin embargo, hay una mirada
securitista bien compleja al interior de los centros de detención, que ha implicado que las condiciones de vida cotidianas, si bien ya no estén enfrentados al tema del hacinamiento, al tema de condiciones muy difíciles que estaban aquí en Quito o en otras cárceles del país, en cambio se transformen para peor. Porque la mirada esta del aislamiento, de la seguridad extrema, lo que genera es mucho más tensión, mucho más presión. La primera cosa que está claro es que no tenemos posibilidad de hacer observaciones directas de vigilancia del estado de las cárceles, porque se ha negado a distintas organizaciones la posibilidad de hacer visitas para que den un informe independiente sobre el estado de la situación de los detenidos. En la cárcel de La Tacunga ha habido varias denuncias sobre condiciones bastante difíciles, desde el número de cobijas que se les entrega a los detenidos, del frío que hacen en ese lugar, las condiciones de la detención, la imposibilidad de tener alimentación adicional a la que le entrega el rancho cotidiano en la cárcel, etcétera, que genera una presión compleja. Si además se le adiciona lo que acaba de decir Ramiro, que son personas que están encerradas todos los días durante varias horas, sin actividad cierta, sin ningún tipo de actividades que les permita desviar su atención a otros temas, obviamente tarde o temprano eso es un caldo de cultivo para la violencia. Sobre el incremento de los números de los detenidos, claramente nosotros tendemos a tener visiones bastante polarizadas sobre la cárcel, entonces hay todo el sector de la gente que considera que la cárcel es el peor invento de la humanidad y que es absolutamente inútil, que es absolutamente innecesario y que lo único que hace es incrementar la violencia y ser un espacio de exclusión, de exclusión social y específicamente de control de la pobreza, una forma de control de la pobreza. Hay el otro extremo que considera que la cárcel es la respuesta, entre las posibles respuestas a ciertos tipos de delitos, la más adecuada. Yo creo que yo me coloco en una posición intermedia. Yo no creo que todos los detenidos sean personas que han sido selectivamente escogidas dentro de la sociedad para excluirlas por la pobreza. Creo que hay gente que no hay mucha más opción temporalmente que tomar medidas como retirarle de la sociedad, porque finalmente eso es la cárcel. Pero tampoco creo que sea la solución única. Y probablemente cuando uno mira este extrema, cuando mira que el sistema está actuando con las personas que han cometido infracciones, como que la cárcel fuera la opción primordial y la óptima, es el error contrario. Entonces, simplemente es una acumulación de gente. Los Estados Unidos es el país que tiene mayor número de detenidos por cada 100.000 habitantes. La respuesta a ese tema es una mirada extremadamente compleja en los Estados Unidos, porque además hay que recordar que en los Estados Unidos muchas de las cárceles están concesionadas, están privatizadas. Y de ahí surge este modelo que empieza a utilizarse mucho en el país, este modelo de aislamiento, del control cotidiano de los detenidos, de la regulación a minuto de su vida diaria, el tema de la exclusión de actividades adicionales, de eliminar ciertas prácticas que en Quito, que en el ex penal García Moreno era cotidiano, en la cárcel de la calle Ambato era cotidiano, como que haya tiendas, restaurantes, servicios de comida, peluquerías, que la gente pueda hacer casi una vida paralela, era una ciudad paralela. En La Tacunga las condiciones de la cárcel hacen que eso no sea así, y ese es un modelo muy cercano al modelo que está en los Estados Unidos de administración de cárceles de algunos de los estados, pero con mucha atención. Eso genera tensión porque efectivamente no hay un programa asociado para la rehabilitación. La otra cosa que tiene que ver con lo de La Tacunga, y con esto me parece que hay que mirar, que tampoco podemos saber, como no podemos nadie puede visitar la cárcel para hacer visitas de observación de las condiciones generales, para recibir reclamos o recibir quejas, pues, me refiero a personas independientes, tampoco sabemos exactamente las razones de lo que pasó la semana anterior, y tampoco sabemos qué es lo que va a suceder después de eso. Una cosa que no le escuché a Ramiro y para mí ha sido de mucha preocupación es el hecho de la intervención de las fuerzas especiales para participar en los controles de seguridad de una cárcel. ¿Por qué? Es porque primero todavía no se ha aprobado la enmienda que permita que en cuestiones excepcionales los militares participen en actividades de seguridad. En segundo lugar, el estado de excepción decretado determina claramente que eso tiene que ver con el volcán y no con problemas de seguridad en cárceles. Tercero, porque los militares no están preparados, y así lo dice claramente la sentencia Zambrano Vélez contra el Ecuador, no están preparados para realizar tareas de seguridad, tienen otro entrenamiento.
Se ha violado el estado de excepción, el estado de excepción, las reglas del estado de excepción. Se ha movilizado el ejército para tareas de seguridad en un centro de detención, con todas las implicaciones que eso tiene, y nos deja de una manera a la expectativa de lo que va a pasar en el futuro. Si esto sucede sin la reforma constitucional, sin la enmienda, imaginemos lo que va a suceder con la enmienda, cuando no haya limitaciones para movilizar al ejército para cuestiones de seguridad. Y también pone en evidencia el tema de, efectivamente, los límites que tiene la policía o los sistemas de seguridad organizados que tienen que acudir a las Fuerzas Armadas, ¿no? Muchas gracias, señor decano. A mí me parece que hay que darle continuidad a esto último que dice. ¿Qué va a pasar si es que se aprueba o no se aprueba la enmienda? A ver, en el caso específico de la enmienda a la que hace referencia el doctor Simón, estamos yendo no solamente en contravía de la tendencia, sino de jurisprudencia específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, no hablo de la Comisión, hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que además no es contra otro país, es contra el Ecuador. Como acaba de señalar Farid, y tiene toda la razón, en Zambrano Vélez versus Ecuador, se establece que, al igual que en otros casos contra otros países, que el uso de las Fuerzas Armadas, es decir, de personal militar, para tareas de seguridad interna, es no solamente inadecuado, sino propiciatorio de violaciones a derechos humanos, porque su entrenamiento, la formación que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas, va hacia la eliminación legítima del enemigo dentro de la guerra. Entonces, control ciudadano, lo que se genera son violaciones masivas de derechos humanos. Eso ya pasó en Chile, ya pasó en Argentina, ya pasó en Bolivia, ya pasó en todos los países, en Perú, en la década de los 90, ustedes recordarán, con Fujimori, una de las primeras cosas que hizo es utilizar a miembros de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna. Producto de eso, hasta ahora sigue el señor ahí preso por violaciones de derechos humanos, en su famoso plan Chavín de Guantar, por ejemplo. Entonces, bueno, todos estos planes de seguridad ciudadana, porque además usted va a ver que todos estos gobiernos autoritarios alegan exactamente las mismas cosas, y no importa si son de derechas o de izquierdas, no interesa. Los argumentos son exactamente los mismos. Vamos a luchar contra el terrorismo, vamos a luchar contra la inseguridad, vamos a luchar contra la delincuencia. El problema es a quién califican de terrorista, qué califican como inseguridad y a quién califican de delincuente. Por ejemplo, mañana vamos a tener el recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia de los 10 de Luluncoto. Y usted recordará 10 chicos, 10 dirigentes estudiantiles, que fueron encontrados conversando en la sala de un departamento en Luluncoto y se les procesó por pertenencia a grupo terrorista, sin además haberse establecido cuál fue el grupo. Veamos si mañana la Corte Nacional de Justicia hace justicia o nos baña de vergüenza una vez más nuestro sistema judicial. Eso, por ejemplo. Entonces, imagínese usted lo que decía Farid. Sin haber aprobado la enmienda, ya están haciendo uso de personal de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ciudadana. Eso no solamente lo hemos visto en estos casos de amotinamiento, lo hemos visto también en el tema de las movilizaciones. Usted habrá visto que cuando se reprime a las comunidades, me parece que Saraguro, lo hacen con miembros de las Fuerzas Armadas. Ojo, y sin que se hubiera dictado además emergencia por el tema. Esto es una actuación claramente ilegal de la autoridad. Yo quisiera saber quién es el que ordenó esto, porque el que hizo esto tendrá en su momento que responder por prevaricato. Esto es prevaricato de funcionario. ¿Por qué? Porque es actuar contra ley expresa, y no solo ley expresa, contra norma constitucional. Ojo, es decir, bueno, esto vayan sumando a la lista de temas pendientes que habrá cuando tengamos una justicia no secuestrada, una justicia no vergonzante, cuando tengamos un Consejo de la Judicatura independiente de la función ejecutiva y no que actúe todavía como de secretario privado del presidente. Doctor Ramiro García, señor doctor y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Farid Simons, muchas gracias. Estaremos de vuelta en cualquier momento. Gran aporte. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net/video.
Ya has superado todos los retos y cada vez estás más cerca de lograr lo que quieres. Vamos, a fondo, sin vacilar un segundo porque cada instante cuenta. Y en